Hola amigos de la música, ¿cómo están? Otra vez estamos haciendo un review para que ustedes se diviertan, para que la pasen bien. En este caso no habíamos hecho ninguno para bajistas, así que nos mandaron mensajes intimidantes diciéndonos que querían review para bajistas. En este caso se viene el Hartke 25. Bueno amigos, este es el Hartke HD 25, es un clásico de Hartke, un equipo que particularmente me gusta mucho. Yo sé que lo digo seguido, pero bueno, por eso está en este momento conmigo y quería probarlo. Hartke es un equipo que se impuso mucho en lo que es principiantes y no tan principiantes, debido a que tiene muy buenos valores, por lo menos en nuestro país, y rinde mucho. Es un equipo con mucho volumen y muy robusto. Vamos a revisar un poquito la caja, lo vamos a hacer unboxing también, vamos a hacer una mezclita hoy. Vamos a ver, en esta caja vino muy bonita, muy bien terminada, dice combo de 25 watts. Por este lado nos cuenta que es lo mismo, de 25, que trae un parlante de 8 pulgadas. Hecho entre papel y aluminio. Eso vamos a estar hablando un poquito porque es una de las características importantes de este equipo. Dice que es un equipo que trae graves, medios, agudos y los clásicos controles, qué tipos de entrada trae y que viene con una reja perforada. Un detalle importante que veo acá abajo, que dice que está importado por Samson Argentina. Samson es fabricante de muchos equipos, micrófonos, consolas, muchos equipos de sonido. Puede que tengan que ver, hay marcas que están relacionadas entre ellas. En este caso puede que tenga que ver que Samson esté involucrada en la fabricación del equipo Hartke. Y por este lado, en su última cara, encontramos una imagen de un bajista con una especie de equipo jazz bass, así que te da un parámetro de con qué lo tenés que usar. Nos muestra un hermoso equipo HD 150, está el modelo HD 50, el HD 75 que ya lo probé también, es muy robusto. Y por último el que tenemos aquí con nosotros es el HD 25, vamos a abrirlo. Bueno, lo desembalamos y lo primero que encontramos es el cable interlock de corriente. Buenísimo. El manual, cosa que nunca uso, recomiendo que lo usen, siempre tengo problemas y recurro al manual, pero como última opción, hay que leerlos. Bueno, y encontramos el Hartke HD 25. Ya lo que noto de por sí es que es un equipo pesado. Para ser un equipo tan chiquitito, la verdad que es pesado. Está bueno, significa que tiene un buen imán el parlante. El panel de controles lo tiene en la parte de arriba, con la entrada de plug, volumen, graves, medios y agudos, una entrada auxiliar por si quieren conectar una pista y tocar arriba, y la salida de auriculares. Controles muy simples, no necesitamos mucho más para un equipo de bajo. Bueno, ya estamos preparados para conectarlo, enchufarlo, darle corriente a esta bestia de 25 watts. Bueno amigos, y lo vamos a estar probando con este hermoso bajo Warwick, es un Corvette. Bueno amigos, como les decía, la verdad que es un equipo que me gusta mucho su robustez en el sonido, es un equipo con mucho grave. Y eso que todavía no lo hemos tocado, ahí está el volumen en 1. Y vamos a sacar un poco de graves, vamos a darle medios y agudos. Vamos a dejarle un poquito más plano el sonido, con buenos agudos. Lo primero que noto
tanto es que es un equipo que define muy bien las frecuencias. Si necesitas grave, el grave está muy bien marcado. Si querés slapear, está muy bien también el agudo. Y le vamos a trabajar un poquito los medios. A ver, sacamos un poquito de agudo y enmediamos el sonido. Sigue siendo un medio definido y con buenos graves. Bueno, ahí está todo lo medioso que se puede y vamos a tratar de darle pocos medios, pocos agudos y mucho grave. Bueno, ahí está un sonido más gordo y más opaco. Igual el agudo se sigue definiendo, ¿eh? Para ser un equipo de 25 watts, la verdad que tiene unos graves terribles. Eso es lo que siempre me sorprende de Harky. Imagínense un equipo de 50 o 75 watts. Aparte es mucho el volumen también. Es muy recomendable con cuestiones si no te alcanza el dinero para comprarte un equipo de 50 o 75 y necesitas ensayar con algún baterista. Creo que Harky es uno de los equipos que probé que más volumen tiene dentro de los pocos watts. Por ejemplo, Ashdown también es una marca que con pocos watts tiene buen volumen. No me pasó lo mismo con la marca Ampeg, que notaba que un equipo de 50 rendía muchísimo menos que otros equipos de 50. Era como que si no le dabas todo el volumen, obviamente no podemos dudar de la calidad de los equipos Ampeg, la posibilidad de ecualización que traen y la definición de sonido. Y la música de la espera satelital Es la música de espera satelital hasta que pasen los autos que están molestando en época de pandemia. Tendrían que estar todos adentro de la casa y están molestando en la calle. Bueno amigos, y por último quería contarles que una de las características es que el parlante tiene un cono hecho a base de papel y aluminio. El papel logra que el equipo tenga calidez y el aluminio que tenga ataque. La verdad que se nota la diferencia en ese cono, porque también venía un Harky de esta serie HD que venía solo con el parlante de cartón y se nota la diferencia. Realmente el parlante con esta mezcla de aluminio realmente tiene más ataque y más definición en los medios y los agudos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Realmente lo recomiendo. Me gusta, ya les dije, mucho más que otras marcas. Todas tienen sus características lindas, diferentes. Pero el Harky, si realmente no querés gastar mucho y querés tener un equipo que rinda, yo creo que puede ser una de las mejores opciones. También hay equipos, como les decía, como Ashdown también, que andan muy bien. Gallien-Krueger es un equipo bastante agudo, se vende mucho también, es un equipo buscado, pero también es un equipo bastante más caro que estos que estamos hablando. En calidad y precio está muy bueno. Lo único que tengo para decir como algo que me queda resonando, más que sobre el equipo, es sobre esta marca y esta empresa que hace que los equipos en internet estén a muchos precios diferentes. Eso tendrían que lograr amalgamarlos. Hay muchas marcas que logran hacer que sus precios en internet estén visualmente para todos iguales. Igual seguramente cuando vayas a tu casa de música, si el vendedor es amigo o le compras seguido, te va a hacer un buen descuento. Estos precios deberían ser amalgamados, ya que hacen a la duda en la gente de que no sepa si el equipo si es un equipo reparado, por qué es más barato, por qué es más caro, si el local les está cobrando más caro algo que es más barato, o si ese equipo es un refurbished, de un equipo que fue reparado y puesto nuevamente a la venta, una garantía. Por lo tanto, eso es algo que tendrían que corregir, más que nada el importador de esta marca Harky. Así que bueno amigos, gracias por seguirnos. No tengo más que decirles, más que queremos un comentario, un like, y quiero que si alguno lo probó que me dé su experiencia sobre los equipos Harky. Y si tienen malas experiencias también. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Nos veremos el próximo jueves con algún nuevo review. Este fue para bajistas, así que síganos en Facebook e Instagram como La Sala Instrumentos. Hasta la próxima.